dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Hoy es miércoles 31 de julio, finalizamos este mes, un mes cargado de noticias de toda índole, tanto nacionales como internacionales, con todo lo que aconteció, por ejemplo, en Estados Unidos y ahora en Venezuela. Agradecer a ustedes que nos sintonizan a través de dos plataformas. Una, la tradicional, que es Telesistema Canal 11, y la otra, ya más cerca de las redes sociales, YouTube, donde nos pueden encontrar en el canal de YouTube de El Día RD. Si ustedes salen de sus casas, se movilizan para cualquier lado, recuerden que pueden seguir en vivo esta transmisión y luego, si no pueden seguirla en vivo, también la pueden ver en diferido y poner ahí sus comentarios. Saludos, Germán Marte. Muy buenos días, mi querida Indira Suero. Muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos, como cada día, al pie del cañón. Así estamos. Muchísimas gracias, gracias del alma, por estar con nosotros de lunes a viernes aquí a través de Telesistema Canal 11, donde hacemos un esfuerzo por llevarle contenido de calidad y por analizar los temas, las situaciones, los hechos nacionales e internacionales como lo entendemos. No tenemos la razón siempre, nos equivocamos, nos podemos equivocar como todo el mundo, pero decimos lo que sinceramente creemos. Una noticia que acaba de llegar, Indira, que hay que decirla, es el plano internacional, ahí está la foto, no sé si nuestro director ya la tiene, y es que se ha producido, o Israel acaba de matar, oigan, ¿con qué comienzo yo? Hamas, el grupo terrorista Hamas, o el grupo que gobierna en la franja de Gaza en Palestina, anunció que su líder, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán cuando asistía a la toma de posesión del nuevo presidente. Recuerden que el presidente de Irán falleció en un accidente aéreo, un helicóptero, en medio de una situación bastante confusa, murió junto a otros funcionarios. Ahí está el Haniyeh, que era conocido como Abu al-Ad. Había llegado a la capital iraní el martes para asistir a la toma de posesión del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien ganó las elecciones a principios de este mes, después de la muerte, como ya dije, de su antecesor. Bueno, los medios iraníes dicen que murió un ataque aéreo alrededor de las 2:00 hora local. Jamás de inmediato culpó a Israel de la muerte de su líder, calificando lo ocurrido en Irán como un traicionero ataque sionista, pero el gobierno de Benjamín Netanyahu aún no se ha pronunciado sobre este asunto. Israel había prometido, después de los ataques, aquello del 7 de octubre del año pasado, había prometido eliminar a todos los líderes de Hamas. Así que bueno, esto podría provocar una escalada del conflicto a nivel, yo no sé si cabe más, cabe más de lo que está ocurriendo de ese baño allá de ese baño de sangre que está ocurriendo en la franja de Gaza y que podría extenderse a toda la región. Recordemos que también una ala militar, o sea, el grupo Hezbollah, que opera en el sur del Líbano o en el Líbano, con el apoyo también de Irán, ha lanzado una serie de ataques y que el día pasado mató algo que no se explica y que no está bien, a 12 niños en un estadio de fútbol. Lamentamos esa noticia. Ahí lo tienen ustedes, bueno, la muerte de Haniyeh. Donde sí continúa una situación bastante complicada, se complica cada día después de las elecciones del 28 de julio, es en Venezuela, y nosotros por supuesto que damos seguimiento a este tema. En el día de ayer, alrededor de las 6:45 de la noche, llegó el expresidente Leonel Fernández, quien se encontraba en Venezuela desde el pasado miércoles 25 de julio. Él fue allí a esa nación como observador internacional, fue parte de esa comitiva de diferentes líderes
que logró llegar a Venezuela, y en el día de ayer, porque se esperaba la llegada del expresidente Leonel Fernández al país, se esperaba ese regreso, y eso ocurrió, como les comento, en el día de ayer. Escuchemos parte de lo que comentaba a su regreso el exmandatario Leonel Fernández. De la situación electoral, de eso fue que hablamos básicamente. En primer lugar, que es válido felicitar al pueblo venezolano porque concurrió de manera ordenada, pacífica y entusiasta a esa cita comicial del pasado domingo 28 de julio. Lamento que eso ya se haya producido, tal vez puede ser un malentendido, ¿no? Y albergo la esperanza de que eso pueda superarse en el tiempo más breve posible. El Consejo Nacional Electoral ha prometido hacer entrega de esas actas, de manera que eso puede contribuir a la solución del conflicto actual. Lo que se quiere es que los resultados sean creíbles por todos, que sean confiables y que sean la expresión de la voluntad popular. Bueno, porque lo que se requería no era que yo me retirara, sino que ellos entraran. Entonces no tendría sentido hacer eso. Yo no he sido consultado para eso no está en esa fase aún. Pero creo que fue una buena experiencia. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Leonel Fernández. Se esperaba qué diría Leonel Fernández a su regreso de Venezuela, primero porque estuvo, por supuesto, en el proceso electoral y también por el papel que jugó, que fue de observador de las elecciones, que son unos comicios bastante cuestionados debido a todos estos procesos por los que ha atravesado Venezuela, Germán. Sí, bueno, yo me atrevería a decir que se puede, yo en lo personal me atrevo a suscribir esas declaraciones que dio Leonel Fernández, porque él decía es un tema de los venezolanos que deben resolver los venezolanos. Destacó Leonel Fernández la participación masiva de la gente en estas elecciones del domingo y cívica, de manera cívica, que lo habíamos dicho aquí el lunes. Fue una participación fue bastante concurrido, 59% de la gente, más que aquí, Indira. Aquí fue ¿cuánto la participación? 53, 54%, ¿verdad? Por ahí andaba, y allá fue 59%, o sea, que tienen una participación masiva de la gente y que fue cívica. Y también otra cosa que dijo Leonel Fernández es que en lo que él observó, los candidatos, 10 en total, se movieron libremente por todo Venezuela y que no hubo ningún incidente mayor durante la campaña. Todo transcurrió. La oposición tuvo como inconveniente, digo yo, que obtuvo un 44%, la oposición no se unificó. Y entonces Maduro le ha ganado, según el Consejo Nacional Electoral, no según Germán Marte, según ese consejo. El consejo que está bajo el régimen de Maduro. Bueno, eso... Que él designó y que hay gente déjame de su decirte partido que yo estuve ahí. buscando ayer precisamente sobre ese consejo, porque uno debe documentarse. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela me decía... Creo, Germán, bueno, ahora sí estás en cámara. Es una especie de cuarto poder y que en él participan representantes de los diferentes partidos. Y busqué la biografía, datos sobre los principales opositores que ha tenido el chavismo. El chavismo ha ganado en los últimos 25 años 7 elecciones presidenciales, 7, 4 las ganó Hugo Chávez, 3 con esta la habría ganado Nicolás Maduro. Entonces, ese Consejo Nacional Electoral, que ahora se descalifica, la oposición lo descalifica, proclamó como ganador de la gobernación del estado de Miranda en el año entre 2008 y 2017 a Enrique Capriles. ¿Se acuerdan de ese líder opositor? Que sí, que hizo... Al que inhabilitaron también. Sí, que ese sí tenía posibilidades, pero ese fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral, que ahora dice la gente que no, dicen los opositores que no. Leopoldo López, alcalde, y también ocupó otros cargos desde el año 2000, también proclamado por ese Consejo Nacional Electoral. Juan Guaidó, diputado, y la propia María Corina Machado, también. Inhabilitada también. También fue, no, estoy diciendo cómo ellos, con ese Consejo Electoral, habrían sido proclamados diputados en su momento. En el caso de Corina Machado, si aquí Leonel, Danilo, Abel o el que sea que pida una intervención militar al país, podría quedar inhabilitado por alta traición, podría hacerlo. Y hay gente en Venezuela y fuera de Venezuela
que entiende que se necesita o que son partidarios, y lo dicen públicamente, de una invasión extranjera en Venezuela. Yo quería decir, Indira, brevemente, porque la gente se obnubila y cree y se va, que si Maduro, que no Maduro. Me decía un hermano muy agudo, me decía, el tema no es Maduro, el tema de Venezuela no es Maduro, con Maduro o sin Maduro. La situación en Venezuela se da porque se le ha ido de la mano, se le ha ido del control, se le ha ido de las manos el control que tenían poderes extranjeros sobre esa nación. Si aquí ahora mismo tuviera un gobierno que diga, rompemos con la Barrigol, vamos a nacionalizar la Barrigol, vamos a nacionalizar aquello, tendría exactamente los mismos problemas. Mira, en Venezuela está, y es bueno que la gente sepa, porque de eso se trata, a fin de cuentas de eso se trata. En Venezuela está la primera o la mayor reserva de petróleo del mundo, ya confirmada, certificada. La mayor reserva de petróleo del mundo, que está a una esquina de los Estados Unidos, contrario a lo que viene de Medio Oriente, que es lejísimo y lleva semanas. En Venezuela está la quinta reserva de gas natural del mundo, que también tiene que ver con el petróleo, la quinta del mundo. En Venezuela hay coltán, que es el material que se usa para los coches eléctricos, para los celulares, en fin, un material raro, un mineral raro. En Venezuela hay oro, en Venezuela hay bauxita, hay hierro y por supuesto una gran reserva de agua, que no es menos valiosa. Entonces, de eso se trata, de enormes recursos. Ahora Venezuela se encamina, pienso yo, hacia una recuperación. Debe encaminarse hacia una recuperación. Bueno, de eso esperamos. Mira, eso esperamos y que lo hagan pacíficamente. Lo que sea que pase en Venezuela afecta sobre todo a toda nuestra región, en Latinoamérica, y lo afecta por lo que hemos comentado en estos días a raíz del resultado y del debate que hay sobre las elecciones del pasado domingo 28 de julio, por el aspecto de la migración, por el peso que tiene la migración venezolana en cada uno de nuestros países, en algunos países más o menos, depende de la cercanía y demás. Pero sin lugar a dudas hay que pensar que en caso de que Maduro se quede ahí, que es todo lo que apunta, que él se quedará y seguirá ahí el chavismo y el madurismo en esa nación, al menos a nivel del oficialismo, él se quedaría por 6 años. Entonces, por supuesto que todos los ojos de Latinoamérica y de otros países están puestos sobre Venezuela, porque en esos 6 años es mucho lo que puede pasar. Maduro tuvo entonces, este sería su tercer mandato consecutivo, tercer mandato consecutivo luego de un periodo que agotó también Hugo Chávez. En caso de que él transcurra su tercer mandato, entonces tendría que comprobar que todo lo que él ha alegado a través de estos años, ya ahora que cuenta con el apoyo de países como China, como Irán, como Rusia, que todo eso que se alega de que no pudimos avanzar porque no nos dieron el apoyo, porque tal cosa, se espera entonces, esperemos entonces, en caso de que siga, que es todo lo que apunta, que haya algún tipo de cambio en Venezuela. Ahora bien, la percepción y lo que vemos desde nuestros puestos, desde nuestros países, porque una cosa, y lo comentaba también anoche, una cosa es lo que pasa en Venezuela y otra cosa es lo que pasa aquí en República Dominicana. Cada quien entiende sus problemas y cada quien sabe lo que pasa a lo interno. Entonces, esperemos que lo que pasa en Venezuela de ahora en adelante sea lo mejor. Ahora bien, todos estos años en los que Maduro ha estado en el poder de manera consecutiva, lo que hemos visto es cómo se va degradando esa nación y cómo ese éxodo de venezolanos, que primero empezó con los venezolanos que tenían un gran poder adquisitivo y que ahora está con esos venezolanos de a pie, esperemos entonces que ese éxodo disminuya o que ellos regresen, lo cual, de nuevo hablando de la percepción, lo que hemos visto desde aquí es que hay mucha gente que ha quedado decepcionada con estos resultados del Comité Nacional Electoral de Venezuela y que no confía por un historial también de denuncias y señalamientos en cuanto a derechos humanos,
en Venezuela, en cuanto a represión política en Venezuela, en cuanto a procesos que se agotan en cada momento en que van a elecciones los venezolanos, hay una desconfianza de parte de una parte de la población, no solamente venezolana, sino a nivel internacional. Eso que tú apuntas, por ejemplo, Germán, de lo que decía el expresidente Leonel Fernández, de bueno, Venezuela tiene que resolver su cuestión. Sí. El problema es que, y lo comentábamos ayer, cuando estamos frente a países en los cuales hay cuestionamientos graves sobre abusos a derechos humanos, sobre también malos manejos muy delicados en torno a lo político, en torno a la libertad de expresión, en torno a la libertad incluso de movimiento, hay que cuestionarse y sobre todo, y lo apunta perfectamente la socióloga Rosario Espinal en su artículo del día de hoy, en el periódico Hoy, valga la redundancia, Venezuela es un problema latinoamericano. Venezuela, sí, si bien cada país tiene sus inconvenientes, tiene sus situaciones, nosotros tenemos a Haití al lado, por ejemplo, que tiene bastantes situaciones a lo largo de muchos años, pero no podemos obviar que está esa realidad ahí y no podemos tratar de interceder de una manera u otra para que ese país y otros no mejoren su situación. Pasa igual también con El Salvador, pasa con Nicaragua. Hay varios, pasa con Cuba, con muchísimos países en nuestra región que uno se pone a pensar, lo que sea que pase en estos países, afecta de manera global a todos. No es solamente que Venezuela está esa discusión y que bueno, Venezuela que se entienda, es que hay cuestionamientos serios en torno a la figura de Maduro y en torno al oficialismo allá en Venezuela. Germán, quería agregar también, porque además de Leonel Fernández, por igual aquí a República Dominicana llegaron en la noche de ayer varios diplomáticos, porque parte de todo esto que ocurre en Venezuela también tiene como resultado el rompimiento en mayor o menor medida de relaciones entre un país y otro. Escuchemos bien lo que dicen nuestros diplomáticos que se encontraban en Venezuela y que luego de algunas disposiciones que puso el mismo gobierno de Maduro, regresaron aquí en la noche de ayer. En total son 15 personas y sus dependientes. Ya anteriormente, en horas de la tarde, han llegado otros. Ahora acaban de llegar alrededor de 9. La verdad que nos sentimos muy contentos de regresar a nuestro país y agradecemos al presidente de la República todo el apoyo que nos ha dado al traernos acá de nuevo a nuestra patria. Por acá tenemos al consejero José Gil, tenemos a nuestro agregado militar, Ruggier Fernández, allá está su esposa, acá está el señor José René Olivo, vicecónsul, acá está la directora de turismo de nuestra oficina en Venezuela, Miguelina Ruiz. Esta suspensión lo que implica es simplemente que un día volverán de nuevo los diplomáticos y ojalá que sea lo más posible. Claro. Sobre el retiro del personal venezolano en este país. Bueno, ahí escuchamos parte del personal que se encontraba en Venezuela y que a raíz de todo lo que acontece y de disposiciones tomadas por el mismo gobierno de Venezuela, regresaron aquí al país. Hay también, hablando sobre ese aspecto diplomático y de viajes y demás, hay algunas, a partir del día de hoy, lo tengo bueno, ahora se me fue el internet. ¿Ya te fue? Bueno, pues, pero a partir del día de hoy se implementa esa medida de Venezuela de los vuelos hacia países como República Dominicana y otros de la región de los cuales no saldrán vuelos desde Venezuela hacia nuestros países. Sería a partir de las 8 de la noche del día de hoy, aunque ya varias aerolíneas empezaron a cancelar los vuelos hacia República Dominicana. Sí, el colega Rafael Castro del Listín Diario anota, lo leí esta madrugada, que alrededor de 2.700 personas se verían afectadas, sobre todo venezolanos, porque él hizo un cálculo, ¿verdad?, que los aviones llegando aquí con más o menos una ocupación del 80%, y según su deducción, se afectaría alrededor de 2.700 personas semanalmente. Sí, y tú sabes también, Germán, que ahora pensando sobre Leonel, la posición de Leonel debe ser una posición bastante diplomática. Él no se va a arriesgar a emitir cualquier comentario que afecte primero su figura
como expresidente que es. No, a Leonel, déjame decirte, él va a ser muy querida, cauto en, en cualquier cosa que diga. A Leonel le han dado hasta con el cubo del agua por igual. Pero él bueno, no se va pero a de todas echar... maneras, mira que él dice, él rechaza que otro país intervenga en los asuntos internos de la situación porque, como dije al inicio, él entiende que es un asunto de Venezuela y que deben resolver los venezolanos. Él dice que el órgano rector es concebido por el Estado venezolano y la Constitución venezolana es la comisión, el órgano rector de las elecciones es la Comisión Nacional Electoral, valga la redundancia, y por lo tanto es la institución a quien le compete dar el veredicto final de las elecciones. Uno confía, y yo eso lo suscribo 100%, es que el diálogo político prevalezca por encima de la violencia y de cualquier otra forma no deseada de solución de ese tema, ¿no? Se puede impugnar, dice Leonel Fernández, el proceso electoral por vías institucionales establecidas en la norma electoral y no por la violencia. O sea, me parece que eso es lo correcto, eso es lo beneficioso. Nadie en Venezuela saldrá ganancioso si hay un choque, como se produjo en el 2013, si hay un incremento de la violencia. No creo. Buenos días, joven. Buen día, don Uchi Lora, ya está aquí con nosotros. Sí, yo creo que nadie saldrá ganancioso de ninguna manera ya, porque es que han hecho un fraude. Es decir, no es un fraude, no es un fraude. Ellos suspendieron las elecciones y dijeron ganó este, pero ellos ni siquiera han presentado números, ellos no han dicho cuántos votos sacaron. Es decir, no es un fraude, es que se robaron las elecciones a las claras. Ayer, a propósito de lo que dijo el doctor Leonel Fernández, ayer ustedes recordarán que yo reconocí que él había dicho lo correcto cuando señaló que muestren las actas, ¿verdad? Sí. Sí, Él emitió un insistió, comunicado. él recalcó sobre eso también. Pero a mí me parece que él lo dañó ayer cuando vino aquí. Y se puso diplomático. Cuando dijo eso de que eso es un asunto que a los venezolanos que lo resuelvan entre ellos y que el Consejo Nacional Electoral es el que sabe. Ajá. El mismo consejo que se prestó a eso. Es decir, él está diciendo que ahí hay un árbitro válido, imparcial, y que lo dejen a ese árbitro que diga el Consejo Nacional Electoral. El que dijo, el que se inventó un hackeo desde Macedonia dirigido por María Corina Machado. La verdad es que qué fuerte está eso. Tú decís, mira, que lo resuelvan. El gobierno que está diciendo que va a trancar a los opositores, al candidato, a la líder, que lo va a trancar, hay que trancarlo. Ustedes vieron lo que dijo ayer el presidente de la Asamblea el presidente de la Asamblea de Venezuela. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Sí, tenemos ese corte, Uchi. Escuchemos lo que dijo. Dice productora Jorge Rodríguez pide prisión. Y regresemos luego. Vamos a verlo. Bueno, con el fascismo no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Al fascismo, cuando se les perdonó, casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad. Cuando lo perdonaron, cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros drogadictos que le dan $40 para que terrorice a una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe,
No me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad. Bien, es decir, eso es lo que está diciendo Leonel Fernández, que lo dejen a ellos que se entiendan, así. Con un gobierno que está diciendo que tiene que ir presa la oposición. Qué bien, qué bonito, ¿eh? Ayer dijimos, mira, siendo Leonel invitado por Maduro, qué bien que dijo que tiene que enseñar las actas, y es verdad que la tiene que enseñar, pero no la enseñan, no la han enseñado. Incluso ya no vale ni la pena pedirle que enseñen actas porque han tenido todo el tiempo para fabricarlas. ¿Verdad? Tú sabes que, maestro, que yo le estaba preguntando anoche a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado, que fue junto con Leonel Fernández invitado por el gobierno, por el Consejo Nacional Electoral, no por el gobierno de Maduro. Pero es que el Consejo Nacional Electoral es un órgano del gobierno. Un órgano del gobierno, como la Junta Central Electoral aquí en República Dominicana. Sí, como si tuviera... Del Estado, más bien. Sí, exactamente. Peor que poner a un miembro del Comité Central del PLD como presidente de la Junta, porque ese es un hombre, son gente de Maduro. Y ya tú ves cómo actuaron. La verdad es que, qué pena. No es un problema entre los venezolanos, que se entiendan ellos. Bueno, claro que lo tienen que resolver los venezolanos, pero el mundo debe pronunciarse. Es decir, eso se puede uno sentar y cruzar. No, ellos que se entiendan. Entonces, ¿para qué fue? Si eso es entre los venezolanos, Leonel Fernández es venezolano. ¿Para qué hacía él en Venezuela si eso es un asunto de los venezolanos? ¿Tú te das cuenta cómo te cambian los razonamientos? Pero miren. Pero entonces si era entre los venezolanos, ¿para qué fue? ¿Usted no hacía nada allá entonces? Óyeme, la verdad es que... Yo creo que hay que leer lo que dijo Leonel Fernández a su llegada ayer, y yo lo comparto. Dice, de lo que se trata ahora mismo es de darle certeza, lo que usted está reclamando, y todo el mundo. Lo que se trata ahora mismo es de darle certeza, que haya una señal de confiabilidad, y eso se logra solamente publicando las actas de votación. ¿Vamos a escucharlo? Sí. De la situación electoral, de eso fue que hablamos básicamente. En primer lugar, que es válido felicitar al pueblo venezolano porque concurrió de manera ordenada, pacífica y entusiasta a esa cita comicial del pasado domingo 28 de julio. Lamento que eso ya se haya producido, tal vez puede ser un malentendido, ¿no? Y albergo la esperanza de que eso pueda superarse en el tiempo más breve posible. El Consejo Nacional Electoral ha prometido hacer entrega de esas actas, de manera que eso puede contribuir a la solución del conflicto actual. Lo que se quiere es que los resultados sean creíbles por todos, que sean confiables y que sean la expresión de la voluntad popular. Bueno, porque lo que se requería no era que yo me retirara, sino que ellos entraran. Entonces no tendría sentido hacer eso. Yo no he sido consultado para eso no está en esa fase aún. Bueno, esas fueron las declaraciones. Él agregó ahí que deberían presentar las actas. Ahora, yo le decía, ayer llamé al otro invitado por el Consejo Nacional Electoral. Vean acá, Juan Dionisio. Juan Dionisio, ¿por qué el gobierno, si dice que ganó con un 51%, no presenta las actas? Porque es una duda, ¿verdad que sí? Es una situación que hay. Y él me explicaba cómo es el sistema allá en Venezuela. Me decía, mira, es difícil, por eso se habla de que es uno de los sistemas electorales más seguros, porque es electrónico totalmente. Leonel también lo explicaba. Se vota electrónicamente y te dan como un papelito que tú tienes que ver, ok, yo voy a votar por el candidato A, y le poncha, y entonces ese papelito va en las urnas. Luego, cuando terminan las votaciones, se hace se busca un resumen electrónico, que es rápido, y se hace entonces manualmente un conteo del 54% de los votos. De ese modo no hay manera que usted, porque tiene que coincidir. ¿Cómo del 54%? Porque no lo van a sumar todo, entonces no tendría sentido lo de electrónico. Sino para confirmar que lo electrónico... Yo no entiendo eso. No,
como las encuestas, maestro. Usted no encuesta a todo el mundo, porque si no sería una votación, usted encuesta, digamos, a 1.200 gente, una prueba representativa, y ya usted tiene más o menos una idea de por dónde va la... Es que unas elecciones no pueden ser más o menos. No. Le estoy diciendo para verificar la certeza o no. Se compara el 54% de las mesas. Digamos que aquí hay 3 mesas. Eso es lo que me explicaron. Se hace electrónicamente. Terminó. Está el conteo. Dio 100. Electrónicamente dio 100. Porque cada quien iba ponchando. Al final, 100. Vamos a ver si es verdad que eso así. Dice que el partido A tiene 5%. Vamos a ver, con los votos. Pam. No se va a contar todo otra vez, sino que lo hacen rápidamente. Ellos han mejorado, han mejorado bastante eso. Y me decía Juan Dionisio que lo que ha pasado, y yo no tengo la menor duda, señores, ahora usted habla de aguacate y a los 5 minutos todos los anuncios que le salen es de aguacate. Nosotros, es así, estamos controlados. Decía él que al Consejo, y eso lo habían denunciado ellos, le han hackeado, que ellos están pidiendo ayuda de Rusia, que están pidiendo ayuda de China. Esa es la explicación que ellos tienen. Hasta sobre el hackeo, Y yo no dudo nada de hackeo. Sobre el hackeo, el famoso pero hackeo. Pero a cualquiera lo hackean, ¿eh? Sobre el hackeo, del supuesto hackeo al comité, al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, algo que apuntaban las autoridades de Venezuela e incluso el fiscal general de ese país, Tarek Saab, era que fue un hackeo desde Macedonia del Norte. Sí. Que pasó. Dirigido por María Corina Exacto. Machado. Y que ellos investigaban y demás. En el día de ayer hay una declaración de parte del gobierno de Macedonia del Norte que dijo que hasta el momento no había recibido ninguna solicitud de parte del gobierno de Venezuela o de autoridades venezolanas con relación a lo que ellos alegan. Hablamos del fiscal general de Venezuela, lo que ellos alegan que sucedió en torno al famoso hackeo. Tal cual dijeron que hay un departamento de delitos informáticos, lo dijo en ese momento un comunicado que difundió el Ministerio de Interior de ese país, de Macedonia del Norte, que dijo que estaba al tanto porque se le mencionó, pero que hasta ese momento ninguna autoridad, nadie de Venezuela, se les había acercado. Entonces, obviamente, pienso que eso ahí también es importante. Está claro todo lo que sucedió. Ellos estaban contando. Y como lo dicen las actas que han aparecido, le estaban dando una pela. Pararon eso, comenzaron a amenazar con meter preso a todo el mundo y dijeron, ganó Maduro. ¿Usted ha visto alguna vez en la historia de las elecciones un órgano electoral que dé porcentaje y no cantidad de votos? ¿A dónde ha visto alguien eso? Ganó fulano con el 51% y Mangano sacó 44%. ¿Pero cuántos son los votos? Lo primero que da un órgano que está haciendo el trabajo que tiene que hacer es que cuenta los votos y dice, aquí hay tantos millones de votos, aquí hay tantos millones de votos. El hecho de que eso sea un tanto o cuánto por ciento, bueno, eso es una consecuencia del dato que hay que dar, que es cuántos votos sacó. Y después usted dice, eso es el tanto por ciento, pero un por ciento ellos lo dijeron, sin número, lo sin cifra. Lo dijeron, no señor. Sí, dice, ¿A dónde? Muéstrame dónde lo dijeron. BBC Mundo dice, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció este domingo el triunfo de Nicolás Maduro, 6 horas después, etcétera, etcétera, aseguró que con el 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia contundente e irreversible, Maduro fue reelecto para obtener mandato con 51.20%, equivalente a 5.150.092 votos. El líder opositor Edmundo González, por su parte, habría logrado 4.445.978 votos, equivalente a un 44.2%. Lo que pasa con la oposición venezolana, yo entiendo que al ir dividida, eran 10 candidatos, señor, 10, Maduro y 9 más. La oposición tenía oportunidad, en este caso, tenía posibilidades, pero el éxodo que hemos analizado aquí, que de tanta gente que se ha ido de Venezuela, y que ellos fueron dispersos. Lo que está en Venezuela pero se unificó la oposición en la plataforma unitaria. El resto de los otros candidatos, eso no afectó. Permíteme decir. Es que ¿Tú sabes por qué no afectó? Perdón, aquí, desde Leonel Fernández, Danilo Medina y el propio PRM, las veces que ha ganado, ha sacado
una cantidad por ciento, creo que uno solo de ellos sacó el 51, pero los siempre se queda por 40 y tanto, y con los aliados pequeños, medianos, revejidos, chiquitos, como usted quiera, entonces ha llegado a un 50 y tanto, hasta un 62 que llegó Danilo. Ese grupo de candidatos pequeñitos que no eran relevantes, como el que apoyaba a Corina Machado, que es la verdadera líder de la oposición, sacó un 5%, maestro. Entonces, la diferencia entre Maduro y Edmundo González es de un 7%. De acuerdo al según el régimen. Sí, según los resultados oficiales. Según la Junta Central Electoral. No hay resultados oficiales. No han dicho cuántos son. No hay resultados oficiales. No. Entonces, ellos tienen que darla. Ese es el punto. Hasta que no sí, ese es el punto. Y yo estoy ahí con usted y estoy con Leonel y estoy con todo el que reclama que presenten las actas. Mira. Yo le preguntaba, ¿por qué no presentan las actas? Me hablaban del hackeo y la cosa. Porque la presenten física. Dice, eso tienen que darlo. ¿Un hackeo sin datos? Sí, eso tiene que darlo ellos. Ahora, ¿qué pasa? Dice Corina Machado, ojo, para que usted vea que no es tan fácil el asunto es de lado y lado. Dice Corina Machado que ellos sacaron 73% y que el chavismo ni siquiera un 30%. Vamos a creerle a ella. Luego, si tiene 73% de las actas, ¿por qué no la presentan físicamente? Ni el gobierno ni la oposición. Ellos la tienen en un sitio web. Lo único que yo accedí ayer, lo único que para tú entrar y ver, tienes que poner tu cédula venezolana. Obviamente yo no tengo cédula venezolana, pero sí hay un sitio web que colgó tanto el señor Edmundo González Urrutia como otros líderes de la oposición, donde uno accede, resultados elecciones Venezuela, creo que se llama, y se supone que cuando tú entras, ves las actas que dice la oposición con las que ellos cuentan. Entonces, sí hay, al menos de parte de la oposición, hasta el momento, sí hay una plataforma donde uno accede y puede ver si es ciudadano venezolano. Ustedes vieron ahí a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea de Venezuela, todo lo que dijo, ¿verdad? Armar un argumento con mentiras, eso no llega a ningún lado. Eso de que es una trama fascista que ellos, señores, ahí fueron a elecciones. Y Maduro perdió. Y eso es evidente por todo lo que ha hecho, de ahí en adelante. Pero ahí todos lo vimos ahorita, el presidente de la Asamblea de Venezuela, tiene que ir presa, María Corina Machado, tiene que ir preso Edmundo González. Es decir, estamos en un régimen democrático. ¡Wow! Tiene que ir preso. ¿Tú te imaginas que eso pase aquí? Que venga el gobierno y diga, el candidato de la oposición tiene que ir preso. Eso nadie se lo puede ni imaginar en este país. Ni en ficción sucede. Alguien inventa una novela sobre unas elecciones dominicanas y ni siquiera se le ocurre poner que una autoridad, que la cabeza del poder legislativo diga, el candidato de la oposición tiene que ir preso y la líder de la oposición tiene que ir presa. Eso, afortunadamente, eso no lo hemos visto aquí. Y yo creo que no lo veremos nunca. Y ojalá así sea. Lo de Venezuela no hay forma de justificar, no hay forma de darle dos manos a pintura y hacer que se vea de otra manera. No hay forma. Quien sí el próximo domingo anunció que habrá una gran marcha para celebrar su victoria fue Maduro. El actual presidente Nicolás Maduro, quien se dirigió ayer a la nación de Venezuela. Se ha aparecido en varias ocasiones desde el domingo 28 de julio, se pronunció en diferentes momentos, pero en el día de ayer, a propósito de lo que comentamos sobre esa amenaza que hace el señor Jorge Rodríguez a esos líderes de oposición de meterlos presos, también Maduro comentó directamente sobre estos líderes de oposición, en especial sobre Edmundo González. Veamos. Los criminales que tumbaron las estatuas de Chávez en La Guaira, en Coro, en Los Teques, fueron capturados, están... Vamos a abrir una ventana especial
de la página Ven App que utilizamos para el 1x10 del buen gobierno, con la página 58, ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana, para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia pronta. Venezuela, como le he denunciado ayer y hoy, está enfrentando una agresión nacional e internacional de los poderes mundiales. Ahora resulta que Elon Musk, ¿saben ustedes quién es Elon Musk, verdad? Ahora resulta que él se le metió la obsesión de tomar Venezuela y de gobernar Venezuela desde afuera. Está denunciando una conspiración internacional y todo eso porque es un esfuerzo por aparentar. No creo que haya muchos venezolanos que se crean eso, que es una conspiración internacional. Fue un fraude que hizo él. Y ni siquiera fue un fraude en el sentido de cambiar números, porque ni eso, ellos no han dicho, ellos no han dado, por eso se le está reclamando las actas, muestren las actas. Obviamente ya han tenido tiempo suficiente para hacer actas, ¿verdad? Entonces él quiere presentarle al pueblo venezolano que hay una conspiración mundial, hasta Elon Musk y qué sé yo cuánto. Señor, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no contó y no dijo este tanto voto y este tanto voto? ¿Por qué? ¿Quién fue que se lo impidió? Creo que lo que se lo impidió fue los números que comenzaron a contar y a sumar. Decidieron no decirlo y decidieron inventarse un 51%. Hay gente que se chupa el dedo, hay de todo en la vida, pero no creo que sean demasiados, ¿no? No creo que sean muchos. Esas cosas están muy claras. Y decir ahora, eso es un problema entre los venezolanos, que lo resuelvan ellos, pero usted fue y usted no es venezolano. La verdad es que es lamentable. Es lamentable. Tenemos que lamentar lo que está pasando en Venezuela. En el momento, Uchi y Germán, en que ocurre lo del algoritmo, aquí que dice Leonel en 2019 ¿sí? Con las elecciones en el PLD. Él es veterano en eso. Hay una nota que dice, que menciona que Leonel Fernández en ese momento recibió a miembros de la Comisión de Observadores de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina tras los resultados de esas primarias, porque él alegaba en ese momento del famoso algoritmo, del fraude y demás. Ahí estaba una organización internacional que fue a intervenir sobre algo que era propio, si lo pensamos desde el punto de vista de lo que dice Leonel Fernández, que Venezuela ha resuelto lo de Venezuela. En ese momento eso era algo propio del PLD. Sí. Pero no se algo que alegaba Leonel Fernández para esa fecha, en 2019, era que se resolviera. Pero yo me imagino que en esa fecha él no quería solamente que fuera dentro del PLD, que resolviera el propio PLD el asunto por el cual él le señalaba. Exacto. Entonces, si él mismo se reunió con observadores de una conferencia internacional y demás, era porque él quería que se viera más allá del propio PLD. Exacto, pero para lo de Venezuela no. Él dice no, que eso se lo dejen a ellos. Yo lo que no alcanzo a entender, cómo súbitamente, ¿verdad?, un sistema electoral como el de Venezuela, que dice que superó incluso al de Brasil, porque en el mundo los votos electrónicos, que a mí no me gustan, a mí no me gusta, pero es un avance para la rapidez y demás. En Brasil ya a las 10 de la noche teníamos ganador,
creo que fue, ¿verdad? Que dijeron Lula, Sí. con tanto por ciento. Sí, con Aquí mucho ta- más millones de aquí, votos. sí, aquí en República Dominicana hemos avanzado también y hay que reconocerlo, que la misma noche, Abel, antes de las 10 de la noche ya estaba llamando a Abinader y lo propio Sí. hizo Leonel Fernández. Es una muestra de civismo. ¿Cómo es que en Venezuela, que tiene un sistema mucho más afinado que el de nosotros y que el de Brasil, de repente se diga que es un tollo, que no sirve para nada, que se presente esta situación? Eso probablemente tenga que ver con eso que ellos alegan. Pero no se cuestiona cómo funciona el sistema, sí, el se sistema. cuestiona a la entidad Sí. que al Consejo Nacional Electoral, es que el Consejo Nacional no se ha Electoral- dicho que no, No, sirve, oye, eso que no lo- sirvió. Pero vamos a ver, Pero, oiga- esto es un problema de que si un aparatico funcionó o no. Ellos meten preso a la oposición. Pero ellos hicieron óyeme, campaña, Uchi, normal, no mataron a nadie, no se hizo nada. Durante la campaña los candidatos diciendo barbaridades de Maduro, que te puede o no gustar, pero a María Corina Machado, corrieron por todos lados. ¿Por qué no fue detuvieron. candidata? María Porque Corina. está impedida inconstitucionalmente por haber pedido una invasión a Venezuela, por Eso eso, no es verdad. nada más por eso. ¿Quién Y ha por dicho- no, quién bueno, ha esa es la dicho eso? acusación que hay, y también por no presentar una serie de... ¿Y quién le demostró eso? A ella la llevaron a un juicio, a un tribunal para eso. Es una decisión de un Como de un no ha tribunal. pasado De con un otros que han tribunal. inhabilitado. Sí, es una Hay decisión de la Cámara de Cuentas de Venezuela. Sí, por no que presentar. es Como aquí que hay gente que no va a un cobrar, ente que no debería cobrar. si no presenta. subordinado de Nicolás Maduro. Nunca le hicieron un juicio. Nunca la inhabilitaron sin juicio. Y no fue la primera vez. La inhabilitaron en el 2019, días antes de las elecciones donde ella era candidata a congresista, ni siquiera era presidenta. Y ahora que aspiraba a la presidencia, la inhabilitaron por 15 años además. ¿Tú sabes en qué tribunal fue que se tomó esa decisión? Dime si tú lo sabes. Yo sé que ella fue proclamada candidata, diputada por ese mismo Consejo Nacional Electoral del 11 al 14. Está bien. Fue, Tú sabes, pero espérate. ahora no... Pero tú no me has respondido. Sí. ¿En qué juicio y en qué tribunal fue que se decidió inhabilitar a María Corina Machado para impedirle que fuera candidata? No lo tengo. No lo Es que tengo. no hubo. No lo tienes no tú, puedo decir. ni lo tiene Pero- María No Corina lo tiene. Machado, ni lo tiene nadie. No Ella hubo se- un juez yo de lo que por sé es que ella medio. se Óyeme. movió libremente durante toda la campaña, se movió es- libremente en Venezuela. óyeme, 102 yo la vi. personas Óyeme, vinculadas yo la a- vi. Oye, Es qué más, gran conquista, la dejaron moverse. Ella habla, Le permitieron moverse. ella hablaba más que el propio Edmundo, don Uchi. De hecho, que ella- la Tenía líder que hablar ella. porque a quien eligieron en las elecciones primarias fue a ella, Sí. pero por la inhabilitación, primero a un año y luego a 15 Mira, años, si fue aquí- que ella no pudo postularse. Si aquí, de repente, para descartar un líder, ¿tú te imaginas aquí que en las elecciones pasadas la Junta Central Electoral dijera, Abel Martínez está inhabilitado, Leonel Fernández está inhabilitado? Y pudiéramos matizar eso y decir, bueno, pero fue que entonces fulano opinó que Serbia y Herzegovina, no, eso no sucede aquí. Eso nada más sucede en el gobierno de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Venezuela. Y estoy leyendo- después ponen otra Uchi, candidata y también la inhabilitan. Perdone, maestro, mire. Se el puede 20 defender un proceso así. Estoy buscando la nota porque mi memoria no es tan buena como la suya, mire. 26 de enero de 2024. El Tribunal Supremo de Venezuela confirmó este viernes la inhabilitación política para ocupar un cargo público que pesa sobre la candidata presidencial opositora María Corina Machado, según un fallo divulgado en la página web del Tribunal Superior Electoral. Le hace como la Yo no Suprema estoy Corte. diciendo que Claro, no fue un no. tribunal, yo estoy diciendo que fue sin juicio. Pero no Ah, hubo un bueno. proceso. Búscame ahí Usted el me dijo dato de dónde. qué abogado la defendió. No hubo un proceso de ¿Quién por fue el medio. fiscal? ¿Cuál fue la acusación que presentaron? Búscamelo. No hubo un proceso. Claro, todos esos órganos están dirigidos por Nicolás Maduro. Usted me dijo que cuál fue el tribunal, yo no lo sabía y lo busqué. Bueno. Dice Suprema Lo Corte, Tribunal proclamó, Supremo. proclamó la pero busca el inhabilitación, juicio. pero no hubo juicio. Busca Ese es los el datos punto, del Henry. juicio. Yo lo voy a buscar, no se preocupe. No se preocupe, que todo Bueno, está en sé el, que ma- va en a perder maestro mucho tiempo Google. porque no lo vas a encontrar, porque no existe. No se hizo un juicio.
oral, público y contradictorio. Simplemente el gobierno dice, esa mujer tiene mucha popularidad, inhabilítala, punto. Que venga el siguiente. A otra que se llama igual que ella, quítala también. Es de eso que estamos hablando, no estamos hablando de sutilezas. En esa nota que lee Germán también hay un párrafo que menciona, la líder del movimiento 20 Venezuela ha mantenido que nunca se le comunicó formalmente de ninguna inhabilitación. A ella nunca se le comunicó formalmente de la inhabilitación. El Consejo Nacional Electoral dijo, está inhabilitada, punto. Exacto. No puede participar. Óyeme, qué manera de vencer a los candidatos contrarios. Bórralo, eso no va. Eso no se puede defender. Eso no hay forma. Se puede dar toda la vuelta del mundo y no se encuentra una forma de defender eso. Es un régimen que es un drama para el pueblo venezolano y una vergüenza. Una vergüenza. Un dictador que ahí se hace lo que él diga. Miente. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa, yo creo, a Maduro? Que ya él no habla con un pajarito, ahora él habla con un buitre. Porque él hablaba con un pajarito antes, ¿tú te acuerdas? Que le hablaba sobre Chávez. Que le hablaba de Chávez, que Chávez le había mandado un mandado con un pajarito. Ahora es lo que hable con un buitre todos los días. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una